Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 1 del versículo 15 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Muy bien, familia, este texto es muy bonito porque aquí vamos a ponerlo, es una epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. En el contexto actual, pues, debemos entender que todas las cartas que van dirigidas a iglesia también llega a nosotros. Es como si Pablo mismo nos estuviera escribiendo a nosotros. Y hay algo, ¿no? Como iglesia de Cristo, primero es que nosotros tenemos nuestra fe en Jesús y nuestro amor para con Dios y para todos los santos. ¿Qué quiere decir los santos? A todos nuestros hermanos en la fe. Ese es lo que una iglesia tiene que tener como ADN principal. Entonces Pablo dice, ¿no? Yo también he escuchado de esa fe. Es como si Pablo también nos estuviera escuchando la fe de que las personas que vienen después van a tener en nuestro Señor y el amor que van a tener para todos los miembros del cuerpo del Señor, ¿no? Pablo dice, no ceso de dar las gracias. Pablo era una persona muy agradecida, ¿no? Haciendo de memoria de ustedes en mis oraciones. Entonces, como iglesia debemos orar también por todos nuestros hermanos en la fe. ¿Y cuál era la oración de Pablo? ¿Y cuál debe ser nuestra oración de nosotros? Es que Dios, ¿no?, nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos diariamente tener una perseverancia, no por lo que nos dicen, sino por cómo vamos conociendo de Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? A través de su palabra. Pero como hijos de Dios, recordemos, a la misma Biblia, al ser de dimensión divina y de dimensión humana, no solamente es leerla por leer, sino también orar para que el Señor nos ayude a interpretar correctamente la palabra, ¿no? Entonces oremos para que cada vez que vayamos a la Biblia, el Señor sea quien nos ayude en la revelación que ya está en su palabra. ¿Cómo nos va a alumbrar? Va a alumbrar nuestro entendimiento. Primero, ¿no?, para entender la esperanza de lo cual Él nos ha llamado. Quiere decir, lo primero que debemos entender al llegar la palabra es el plan divino del Señor y su redención para la humanidad. ¿Cómo? No por nuestros propios méritos, sino por el medio de Cristo. No, por eso dice, no, la grandeza de su poder para nosotros, que según la operación de su fuerza. ¿Y cómo operó esa fuerza? A través de Cristo, siendo resucitado y sentándolo en lugares celestiales. Nuestro Señor Jesús, al encarnarse, estar como ser humano, morir y resucitar, fue sentado a la diestra del Padre como Hijo de Dios. Y esa grandeza es la que nosotros debemos aprender a respetar, aprender a honrar y entenderlo a través de la palabra. Ahorita Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y por ahí, ¿no?, siempre van a haber algunos que dicen, bueno, ya genial, ¿no? Es un hombre más, un profeta más. Y no, porque
todo principado y autoridad. Nuestro Señor tiene el nombre sobre todo un nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ahí está hablando algo muy profundo, muy escatológico, que tiene que ver con nuestra vida ahora y nuestra vida después. Tenemos en esta vida, ¿no?, unos años que pasamos por esta vida, pero tenemos una eternidad. Y como hijos de Dios tenemos una eternidad con el Señor. Y en esa eternidad venidera, también el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, donde todas las cosas están sometidas a Él. Y nuestro Señor es cabeza de todo y de su iglesia. Y nosotros como su iglesia honramos a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Tener un corazón agradecido, orar por nuestros hermanos, para que juntos podamos seguir entendiendo la grandeza de la revelación de Dios. Y empezando por lo más básico, nuestra salvación o el plan de redención a través de Cristo, quien es nombre sobre todo nombre, y nuestra cabeza como iglesia. Así que perseveremos en todo sentido con respecto a nuestra fe en el Señor, y que el Señor sea quien nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación día a día a través de nuestras oraciones y mostrándonos en su palabra bendita, en su palabra escrita. Dios los bendiga, familia. Esto fue el mensaje de mediodía.